Padre, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia en nuestra vida, Señor. Esa misericordia y ese amor es tu Hijo que diste por nosotros para que creyéramos en Él. Lo entregaste, Señor Dios Todopoderoso, y Él pagó por todos nuestros pecados en una cruz. Hizo la obra de justicia que nosotros no podíamos, por cuanto nosotros no éramos justos, estábamos perdidos, Señor. Pero tu Hijo el justo pagó por nosotros e hizo la labor por nosotros. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que tu Hijo resplandezca en nuestra vida y se haga realidad en cada uno de tus hijos y en cada uno de los que han de ser tus hijos, de todos aquellos que no están en la luz, pero que vienen hacia ti, Señor, por tu gran misericordia y amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, hoy vamos a hablar de la fe que obra por el amor. La fe que salva, o la fe por medio de la cual cada uno de nosotros hemos sido salvos, o por medio de la cual cada uno de los que Dios ha destinado para la salvación serán salvos, es la misma fe que operan los que ya son salvos. No es diferente. La fe salvífica es la misma fe que tienen los hijos de Dios. Porque la fe salvífica, que es creer en Jesús, es esa fe de creer en Jesús, que Él murió por nuestros pecados, que con Él es suficiente, que no necesitamos más nada, que no importa cuán grande sea nuestro pecado, porque Dios es mucho más grande, su misericordia es mucho más grande que nuestro pecado. Esa fe salvífica es igual a aquella fe que tiene cada hijo de Dios, porque esa fe procede de la misma persona, de Dios. La fe es don de Dios, la fe viene de Dios. No hay fe salvífica ni fe que obra en los hijos de Dios que no proceda de Dios. ¿Por qué hablo de la fe salvífica? Porque hay gente que tiene fe en cosas que no salvan. Entonces tienen fe y se les hace realidad. O sea, se les hace realidad, pero no es suficiente. Hay gente que actúa por fe, porque fe es la certeza de aquello que esperamos. Entonces hay gente que tiene fe en que van a salir adelante, que se van a graduar, que van a conseguir una buena familia, y como tienen fe en eso, trabajan para eso y se les hace realidad. Pero eso no significa que vayan a ser salvos. Dios dice su palabra: ¿qué gana el hombre si gana el mundo, pero pierde el alma? Entonces hay fe para ganar el mundo, ¿cierto? Usted no ve que existe mucho, decláralo y se hará realidad. Eso es cierto, pero eso es fe en el mundo. O sea, eso los hijos de Dios no lo podemos practicar, ¿cierto? No podemos estar declarando cosas del mundo para que se nos hagan realidad, porque eso es ir en contra. La fe del mundo va en contra de la fe en Dios, porque la fe en Dios no es decláralo y se te hará realidad, sino cree en el Señor, ¿cierto? Cree en el Señor. Y no es declararlo porque sí, porque yo soy humano y lo voy a hacer, sino porque Dios me ha dado eso para mí y yo lo creo. O sea, Dios quiere esto para mí, yo creo que Dios quiere esto para mí, entonces lo creo. Entonces, ¿Dios qué quiere? Dios quiere que mi familia sea salva, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, Dios quiere que nos amemos, Dios quiere que seamos buenos padres. Entonces, todo eso, si yo tengo fe en eso, de que Dios quiere eso para mí, es Dios y yo poniéndonos de acuerdo, y eso se hará realidad. Es poniéndome yo de acuerdo con las cosas de Dios. Eso es la fe. La fe es ponerme de acuerdo, alinearme con lo que Dios ha dicho. Entonces muchas personas creen que uno dice que cuando alguien cree se está jactando, y no entienden la diferencia de jactarse en la carne a simplemente hacer la voluntad de Dios. O sea, es muy diferente yo decir: yo me voy a ganar el cielo porque es que yo no robo, yo no mato, voy a hacer estas ofrendas, voy a cumplir estos mandamientos, voy a hacer esto, y entonces así yo le voy a agradar a Dios y Dios me va a salvar. Eso es una jactancia en que yo en mi carne puedo hacer algo. Porque el hombre apartado de Dios, ¿qué es? Carne. O sea, el hombre sin salvación, ¿qué es? Carne. Y la carne no puede agradar a Dios. O sea, solamente el Espíritu puede agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando yo siendo carne, tuve fe, siendo carne, sin ser salva, tuve fe en Cristo? Entonces ahí es donde dice, es don de Dios.
Entonces fue algo que es aparte de mí, no depende de mi carne, depende su misericordia. David dice, Señor, no te fijes en mi pecado, no te fijes en lo que yo soy, sino fíjate en tu misericordia. Entonces es que yo, siendo aún con mis herramientas, con lo que yo tengo, decidí decir, no, yo no voy a hacerlo con mis herramientas, voy a hacerlo con las herramientas de Dios que Dios puso a disposición. Entonces las herramientas de la carne no sirven, sino la herramienta en Dios. Y esa herramienta es la fe. Y esa herramienta, si es bondad de Dios, si es misericordia de Dios, si Dios no lo da, las podemos usar. O sea, cada uno de nosotros, estando en pecado, Dios vino y nos dijo, mira, usa esto. Usa esta llave de la salvación. En Apocalipsis dice, yo tengo la llave de David. La llave de David es esa llave de salvación que Dios nos da. Entonces no era por mi fuerza, es porque Dios me dio la llave y la usé. ¿Cierto? La usé, pero no la usé en la carne, la usé en el espíritu que Dios me dio, o sea, la fe que Dios me dio en ese momento para usarla. No fue que mi carne llegó y cogió y abrió la puerta, porque mi carne no puede hacer nada bueno. Aunque me hubiesen dado la llave, en la carne no puedo hacer, no puedo actuar. Esa llave de David no la puede agarrar la carne. Entonces esa llave de David, ¿quién la agarró? Dios mismo en nosotros. O sea, Dios mismo actuó por nosotros. Es como ese bebé que lo sostienen en brazos y lo llevan a un lugar. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Al final el bebé va a estar en un lugar, va a estar en su cama, pero ¿quién lo puso allí? Su madre. Entonces el bebé se va a jactar, yo estoy aquí, yo puedo caminar. No, el hombre carnal sin Dios no puede hacer nada. Entonces Dios nos agarra como ese bebé y nos lleva. Él mismo hace la obra. Y es lo que debemos entender. La salvación es completamente obra de Dios, no es obra de la carne, es lo que se refiere a Dios. Pero cuando cada uno de nosotros creemos, por ejemplo, si alguien cree que Jesús es el Hijo de Dios, esa obra es del Espíritu. O sea, es una obra del Espíritu en nuestra vida, no es obra de la carne. Aunque seamos carnales, me estoy poniendo en el puesto de que no hemos nacido de Dios, todavía somos hombres naturales, entonces estamos en la carne completamente, aunque seamos carnales, ¿cierto? Cuando creemos todo carnal, es decir, todo aquel que no es hijo de Dios, que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Salvador y que es el Salvador que vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Esa obra es una obra de Dios. Esa obra no procede de la carne. O sea, fue el Espíritu que nos enseñó eso. ¿Y a qué lo enseñó? A un espíritu. Nosotros tenemos espíritu. Muertos o vivos tenemos espíritu. Solamente que el espíritu de los hijos de Dios y el espíritu de los que no han nacido de Dios está apagado. O sea, está ahí como cositas pequeñas. Por ejemplo, mis amados, ¿qué hace parte del espíritu? La conciencia humana viene del espíritu. En el espíritu está la conciencia, la comunión con Dios y la intuición. Cuando morimos, ¿qué fue lo que perdimos? La comunión con Dios. El espíritu murió como tal. Entonces, es como nuestro espíritu es como un muerto operando cuando no hemos nacido de Dios, ¿cierto? Y un muerto, mis amados, recién muerto a veces puede hacer algunas funciones como raras y uno dice, ¿y está vivo? No, no está vivo, ¿cierto? Pero digámoslo así, o sea, es nuestro espíritu, Dios dejó ahí algo y es esa conciencia. Entonces, toda persona aún muerta espiritualmente, sin Dios en su vida, tiene una conciencia. Entonces, por eso, como tiene esa conciencia, dice, es que yo no necesito a Dios para no hacer lo malo. Mi conciencia me dice que es malo y que es bueno. Yo sé que no puedo robar, yo sé que no puedo matar. No necesito a Dios para eso. Esa persona está errada, porque la misma conciencia que le está diciendo, no robe, no mata, eso viene de Dios. Solamente que con eso, con esa conciencia, con esa parte del espíritu, y solamente con saber eso, que esto es bueno y que esto es malo y no lo hago, eso no salva a nadie. La conciencia está ahí, no para decirnos no hagas esto malo y no hagas esto bueno, sino para decirnos lo más importante. El Señor es verdad. El Señor existe. Dios es verdad. Dios existe. Eso es para lo que está la conciencia, mis amados. Para decirnos eso, porque robar o matar no nos va a salvar. Entonces la conciencia está diciéndonos ahí, Dios es bueno, Dios es verdadero, Dios existe y Dios te creó. La conciencia va a decir eso sí o sí, ateos, a lo que sea, pero ¿qué pasa? La persona quiere negarlo, ¿cierto? Porque es un espíritu que está muerto. Entonces la conciencia operando, la conciencia está ahí nublada, está como escondida.
está totalmente como ciega. Entonces imagínate una conciencia ciega, sí opera, pero no puede ver bien, no puede decir bien, no puede hacer las cosas bien. Entonces es nuestra conciencia, o sea, desde el espíritu es que Dios opera, aún del espíritu muerto del hombre caído. Es que Dios opera, no opera en la carne del hombre. Por eso el hombre no puede jactarse y decir yo lo hice, yo creí en Jesús, fue porque yo creí. No, fue porque el Señor dio a tu espíritu esa potestad de que creyeras en Jesús. Entonces toda persona, esta es mi convicción, que toda persona que dice que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios que vino en carne y lo cree en su corazón de verdad, eso no viene de la... O sea, si lo cree en su corazón de verdad, no fue porque mi mamá me lo enseñó y yo pues le voy a hacer caso a mi mamá. Pero después viene otro y me enseña otra cosa y ya se me olvidó. Yo olvido eso. No, el que lo cree realmente en su corazón y que Dios lo puso ahí, no puede estar diciendo, ya no creo en que Jesús es Dios. No es algo como que sea fácil de quitar, porque si lo puso Dios, es muy difícil que alguien más lo quite, a no ser que cada uno de nosotros se vaya por ese camino de yo quiero negar a Dios, es que yo lo quiero hacer. Si usted se mete por ese camino de que yo sin Dios puedo, yo quiero negar a Dios, mi conciencia me dice que Dios existe, pero yo quiero negarlo porque yo lo puedo hacer solo, no necesito a Dios porque Dios no estuvo conmigo cuando era niño, Dios no estuvo conmigo en esa situación, entonces yo no lo quiero. ¿Cierto? Entonces, usted insiste en negarlo, pues claro que lo va a negar. Y va a llegar un momento que su conciencia no le va a decir y usted se va a perder, porque ya en su conciencia le habían dicho, Dios es real. Pero usted por cosas malas de otras personas quiere negar a Dios, es su problema, es su asunto. O sea, llegar al cielo no es por usted, no es por mí, es cuestión de la obra de Dios en nuestra vida, 100%. Pero llegar al infierno, si es obra humana. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Dios no se lo va a impedir. ¿Y eso es para quiénes? Para los que no han nacido de Dios. Usted quiere tirarse por un volado. Los hijos de Dios, ellos pueden tirarse por un volado. No es posible. A ellos se les ha cerrado el infierno totalmente. O sea, no pueden. El hijo de Dios, aunque quiera apartarse de Dios, no puede. Como el hijo pródigo, él se apartó de su padre, pero tuvo que regresar porque el mundo lo vomitó. Entonces, todo hijo de Dios, todo nacido de Dios ya, no es posible que se vuelva atrás. O sea, él puede ir al pecado, sí, pero regresará nuevamente por cuanto es hijo, por cuanto no pertenece al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas lo va a vomitar, lo va a sacar de allá a patadas, porque de allá no es él. Y tiene que regresar al lugar donde es él, al reino de la luz. Bueno, mis amados, con esto en mente vamos a leer el Salmo 36 para ver Dios qué nos habla al respecto. Yo tengo algunos versículos, pero vamos a mirar en el Salmo 36 qué encontramos. Salmo 36, a director de siervo de JHWH de David, oráculo de transgresión a impío. En medio de mi corazón no hay miedo a Dios ante sus ojos. Entonces es un oráculo del impío. ¿Qué dice? ¿Qué dice el impío? No, de mi corazón no hay miedo a Dios, o sea, no hay temor a Dios. Es lo que entiendo. Pero ahorita leemos el Salmo 36, pero si vamos a leerlo porque esto es bien importante. Vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 36, porque no nos vamos a desviar. Al director de coro de David, siervo de YHWH, el dicho del inicuo, del impío me dice el corazón, no hay temor de Elohim delante de sus ojos. Sí, como lo estaba diciendo, no hay temor. O sea, el impío dice, no hay temor de Dios en su corazón. Entonces, desde ahí empieza. ¿Qué es el impío? No hay temor. Entonces, personas sin conciencia, digamos un psicópata no tiene conciencia que esto es bueno, esto es malo, es porque no tiene temor de Dios en su corazón. Y cada vez que un hombre natural hace algo, algo malo es porque no tiene temor de Dios en su corazón. Cada vez que transgrede, cada vez que hace algo malo contra su prójimo y contra Dios, que porque todo mal a su prójimo es mal contra Dios, está diciendo no tengo temor de Dios en mi vida, Dios no existe. Porque lisonjea a él en sus ojos, a descubrir su iniquidad para aborrecer. Otra vez vamos al Salmo que nos dice el 2. Se ilusiona de que su culpa no será descubierta ni aborrecida.
Es decir, como Dios no existe, yo puedo hacer lo que quiera y nadie, o sea, cuando Él piensa que hace algo en lo oculto, nadie lo está viendo y se jacta de eso. Nadie me conoce el corazón, se burla, nadie sabe quién soy yo puedo actuar, yo me escondo, yo hago esto y la gente ni cuenta se da. Pero se olvida que Dios está ahí. El 3 dice, palabras de su boca, iniquidad y engaño. Cesó de ser cuerdo, de hacer el bien. ¿Sí vio? O sea, un inicuo es aquella persona que cesó de ser cuerdo, de hacer el bien. Mis amados, y eso fuimos cada uno de nosotros los hijos de Dios antes de que Cristo nos salvara. Nosotros no hacíamos sino engaño. No éramos cuerdos para hacer el bien, mis amados. O sea, no hay esa cordura. La gente dice, no, pero es que yo tengo cordura, entendimiento. No hay esa inteligencia para ser cuerdos. ¿Cómo alguien va a decir que es inteligente cuando dice, mire, mis amados, lo que dice alguien que no ha nacido de Dios? No, es que yo soy capaz de dejar esta droga por sí mismo. Eso es lo que dice cada drogadicto, es que yo soy capaz. Yo no la dejo porque no quiero, pero yo soy capaz. Eso no hay nada malo en eso. O sea, es cuando uno dice, no hay nada malo en esto. No, es que no hay nada malo en la fornicación. ¿Por qué? Si yo estoy con esa persona y solamente estoy con esa persona, ¿qué hay de malo en eso? No hay nada malo, yo no estoy con nadie más. Pero si hay algo malo porque es delante de Dios. O sea, es cuando uno razona, pero no es cuerdo. ¿Por qué? Porque si hay un Dios que ve y un Dios que estableció y un Dios que dijo y un Dios que es santo y un Dios que nos creó. Y por más que queramos negarlo, Él está ahí. Y cuando muramos, va a estar ahí, mis amados. Entonces, recordemos esto. O sea, estas son palabras rema. Lo que yo hablo a ustedes es palabra rema. Son palabras de Dios que traen vida. O sea, yo no predico aquí para ir a sus conciencias, para ir a su cerebro y cambiarle la modo de pensar. No, yo estoy predicando a sus conciencias, a su espíritu, a su corazón, para que cambien, para que ese espíritu viva por medio de la palabra, por medio del rema de Dios. O sea, es por medio de Dios. O sea, cuando yo hablo de rema, son palabras que vienen directamente de Dios. Y eso es lo que yo creo que hay en mis predicaciones, rema para salvación de las almas. La fe viene por el rema de Dios. O sea, la fe viene por oír palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay palabras en alguien que no ha nacido de nuevo? Por eso una persona que no ha nacido de Dios no puede tener rema en su corazón. No puede llevar a alguien a la salvación. No puede. Porque por más que predique, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, lo que sale de su boca es iniquidad. En Hechos de los Apóstoles vemos a una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación. ¿Y qué decía a ellos? Estos hombres os anuncian la adivinación. Estos hombres os anuncian la salvación. Oídlos. Eso era el demonio hablando, no trae salvación. ¿Sí ven? O sea, aunque ella decía algo que parecía verdad y que es verdad, salido de la boca de ella no puede ser verdad. O sea, no hay verdad en el impío. Lo que ella decía es, ok, por medio de la adivinación también yo puedo conocer a Dios. Por medio de otras cosas también se puede conocer a Dios. No es que yo sé de Jesús, aunque eche las cartas. No es que yo sé en Jesús, aunque crea mucho en el horóscopo. No es que yo creo en Jesús, aunque crea en las declaraciones del mundo. No, mis amados. O se cree en Jesús o se cree en el mundo. Pero no es compatible. Jesús está a un lado y el mundo está al otro lado. No son compatibles, no tienen nada que ver. O estás con Cristo o estás contra Cristo. El 4. Iniquidad trama sobre su cama, se obstina en camino no bueno. El mal no rechaza. Entonces, mis amados, esta es la carne operando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir, nosotros nos salvamos por nosotros mismos porque tuvimos fe? No, nos salvó el Señor. Mire, está la carne operando. No puede hacer lo bueno, no puede hacer lo malo, siempre reflexiona en hacer lo malo. Todos los pensamientos de alguien que no nació de Dios es la maldad. Porque su camino es la iniquidad. Entonces, sí, el nacimiento de nuevo viene de Dios. JHWH en los cielos, tu misericordia, tu fidelidad hasta firmamento. Entonces aquí habla de algo que se establece y es la misericordia y la fidelidad de Dios. Entonces por un lado está el hombre caído, entonces vamos a hablar de mí, ¿cierto? Por un lado estaba yo antes de los 23 años sin conocer a Dios
estaba yo ahí caída, sin conocer a Dios, pensando en hacer lo malo. No estaba pensando en hacer lo bueno. Y todo lo que había en mi mente era hacer lo malo. La gente dice, no, pues las cosas buenas que hacía era por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, por ese espíritu ahí que medio Dios operaba. Pero en mí, en mi carne, yo no quería hacer lo bueno, yo no quería ir a alabar a Dios. Yo les conté el testimonio, que yo lo que quería era que la iglesia católica era la verdad. Eso ya de por sí, esa era mi convicción mayor, que Jesús era Dios, pero que operaba por medio de la iglesia católica y no más. Y eso es maldad total, porque Dios no opera por una iglesia humana. Él opera por su soberanía. Con Jesús es suficiente. Y Él opera por Él mismo. No necesita una entidad para operar. O sea, yo no puedo decir, cuando yo les digo que mis palabras son rema, no estoy diciendo Jesús tiene que operar obligatoriamente por mí. No estoy diciendo eso. Dios usa a los hijos de Dios para enviar la predicación, como a Pablo, como a cada persona. Pero no necesariamente Él nos necesita. Por ejemplo, ¿cómo fue salvo Pablo? Recuerdan que fue una visión. O sea, Dios tiene la potestad de aparecerse en visión. Entonces eso es para que no nos jactemos. Dios nos permitió que le ayudáramos, pero no significa que sin nosotros Él no puede hacer nada. Es más, es que nosotros pertenecemos a Él, somos sus esclavos. ¿Cómo un esclavo le va a decir a su amo, es que tú no puedes hacer nada sin mí? ¿Entiende que el Señor dice, dirá la vasija al que la hace, ¿por qué me haces así? ¿Sí ves? Es algo que no tiene por qué jactarse porque no tiene potestad. Un barro no tiene por qué decir, ¿qué estás haciendo, Señor? Así los hijos de Dios no podemos jactarnos ante Dios porque somos esclavos de Él, le pertenecemos. Un esclavo en la antigüedad un esclavo no le podía decir a su amo, es que usted no puede hacer nada si no es por mí, me necesita. Al contrario, no ve que le pertenecía ese esclavo. Y por eso Él lo mandaba a hacer lo que él quisiera, lo que el amo quisiera. El esclavo tenía que obedecer. Si no, le iba mal. Si no, él lo vendía y si el amo era bueno, lo vendía para otro amo que era déspota. Entonces el esclavo decía, no, yo obedezco a este amo que es bueno. Y recordemos, nuestro amo es bueno porque nuestro amo es Dios. Y estoy hablando a los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos un amo, que es Jesús. Y Él es bueno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos vamos a jactar de yo hago esto, yo hago aquello, yo predico? No, Dios no nos necesita. O sea, Dios no nos necesita porque Él es Dios, no necesita a nadie. Pero Dios nos usa porque es su manera, porque así le plació, porque eso trae gloria a Él, porque con eso le dice a Satanás, mire, yo estoy usando estas vasijas de barro para humillarte a ti. Y esas vasijas de barro es cada hijo de Dios. ¿Por qué somos vasijas de barro, mis amados? Porque estamos en este cuerpo de carne. Cuando estemos en un cuerpo espiritual, ahí sí vamos a hacer completamente todo lo bueno, porque vamos a ser iguales a Dios, pero tampoco vamos a tener jactancia, porque ese espíritu de dónde procede, de Dios. Ese cuerpo espiritual, ¿quién nos lo dio? Dios. O sea, no hay jactancia, no en nosotros jamás podrá haber ese tipo de jactancias. Entonces el Señor, entonces por un lado está mi carnalidad, cuando yo no había nacido de nuevo, yo haciendo mi maldad, pero por el otro lado estaba la misericordia y la fidelidad de Dios. ¿Y por qué la fidelidad de Dios? ¿Por qué misericordia y fidelidad? Porque su misericordia es Jesús y su fidelidad es Jesús. Y por cuanto en mi espíritu había esa conciencia de que Cristo era el Hijo de Dios, el Señor mantenía fiel a esa creencia que yo tenía. Y por eso Él me trajo a la luz. Él mantiene fiel a esa creencia. Por eso todo el que cree en Jesús, eso viene de Dios, eso es fidelidad de Dios, es la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios que nos ha dado opera en su fidelidad, que Él nos va a traer, nos va a sacar de ahí, por cuanto creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, si alguien cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿se pierde? Claro que sí, se puede perder. Claro, también se puede perder si no ha nacido de Dios. Porque no es solamente creer Jesús es el Hijo de Dios, sino Jesús es el Hijo de Dios y es suficiente. Pero cuando ponemos a Jesús, el Hijo de Dios, y ponemos otra cosa, como en mi caso, la Iglesia Católica, a la par con el Hijo de Dios, de la misma manera que el Hijo de Dios no puede operar sin la Iglesia Católica, pues ahí ya no es suficiente. Y eso era lo que Dios tenía que sacar de mi vida, ese era el pecado que Dios tenía que sacar de mi vida. Entonces el 6 dice, 36:5, JHWH en los cielos, tu misericordia, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia como montes de Dios, como montes, de Dios tus juicios
abismo grande al hombre y a la bestia preservas. JHWH. Vamos a leer el 36.6 en la traducción literal. Tu justicia es semejante a los montes de Dios, tus juicios al inmenso abismo. Tú, oh JHWH, preservas al hombre y la bestia. Me dice la fidelidad de Dios, que Él preserva al hombre y a la bestia. ¿Quién? A los animales. Entonces Dios cuida. Eso me recuerda cuando Jonás, el Señor le dijo, mira que es que el Nínive hay, no sé, hay muchos hombres que no saben diferenciar su mano derecha de la izquierda y animales. El Señor aún se compadece de los animales, ¿cierto? De las bestias, porque Él los creó. Entonces Dios sí tiene misericordia de cada uno de nosotros, así como también tiene misericordia de los animales. O sea, tiene misericordia del hombre y de los animales. El 7. Cuán preciosa tu misericordia, Dios. Hijos de hombres, en sombras de tus alas se refugian. O sea, nuestro refugio es en Dios. Se sacian de la abundancia de tu casa y del río de tus delicias les das de beber. Entonces, la abundancia de la casa del Señor, ¿quién es? Jesús es la abundancia de la casa de Dios. ¿Y cuáles son los ríos de la delicia? El Espíritu Santo. Les das de beber. O sea, Dios nos sacia por medio del mismo cuando nacemos de Dios. Eso ya aquí está hablando de los hijos de Dios. Ahorita estaba hablando de los impíos, pero habló de la misericordia de Dios y eso es lo que nos hace hijos. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que está en medio de un impío que lo transforma en un hijo? Pues Dios. O sea, éramos impíos, no íbamos para nada bueno, pero la misericordia de Dios nos trasladó y ahora nos llevó aquí, al lugar donde ya no somos impíos, al lugar donde estamos en la casa de Dios en abundancia. Y nos da de beber. Entonces nosotros que ahora somos salvos, que somos hijos de Dios, debemos creer. De la misma manera como Dios lo hizo por mí, lo hará por mi familia, lo hará por mis vecinos, lo hará por mi hijo, lo hará por las personas, porque Él ama. Si Él ama Él ama a los animales, imagínense en eso, ¿cómo no va a amar más a los hombres? ¿Cierto? Porque contigo, fuente de vida, en tu luz vemos luz. Si es en la luz del Señor donde vemos la luz. No podemos ser salvos por nosotros mismos, es obra de Dios. Prolonga tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Entonces, mis amados, ¿cuáles son los que te conocen y cuáles son los rectos de corazón? No pueden ser otros que los hijos de Dios. Entonces, vuelve y prolonga su misericordia para los que te conocen, para los que, y tu justicia con los rectos de corazón. Entonces, conocer a Dios, mis amados, conocer que Jesús es el Hijo de Dios, eso es justo, eso es justo. Pero ¿qué impide? O sea, si yo hubiese conocido que Jesús era Dios y era suficiente, ahí hubiese nacido hacía años, pero yo sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero no era suficiente. Necesitaba la Iglesia Católica. O sea, si hubiesen quitado la Iglesia Católica, desaparecido, yo creo que yo hubiera dicho, ya no puedo ir a Dios en ningún lado, ya Dios se fue de mi vida. ¿Cierto? En el tiempo que yo no era salva. Ahora pueden quitar todas las iglesias del mundo. Me pueden dejar a mí en un desierto, como le pasó a Juan. Juan estaba en una isla por allá abandonado. Y aún allá Dios no lo abandonó. Aún allá él estaba con Dios. Porque no necesitamos un lugar físico para estar con Dios. Necesitamos es a una persona que es a Jesús. No me alcance pie de orgullo y mano de impíos no me empuje. Mire esto. Entonces, el pie del orgullo y la mano de los impíos. Entonces, ¿cuál es ese pie del orgullo y esa mano de impíos? ¿Cuál es ese? Pues es muy fácil. El pie del orgullo, uno camina por un camino que es el camino de Cristo. El otro camino, mis amados, los otros caminos es del orgullo. Entonces aquí dice, no me alcance el pie del orgullo. O sea, que no me alcance. Y vamos a ver esta palabra alcance. Que no venga, que no entre. Que no se acerque. Entonces no podemos permitir que en medio se nos acerque algo de pensar que nosotros lo hicimos. Que nosotros podemos sin Cristo.
o que hay alguna cosita, no, es que se necesita algo más aparte de Cristo. No necesita nada más aparte de Cristo. Cristo es suficiente. Lo que pasa es que si no lo creemos, o sea, la gente piensa porque Cristo es suficiente, entonces todos van a ser salvos. No, Cristo es suficiente. Pero si tú no lo crees, y ese creer no procede de nosotros, procede del Espíritu, como le he dicho todo el tiempo, es del Espíritu. Lo que pasa es que Dios habla y si tú niegas, tú endureces el corazón. Dios le habló a Caín, pero Caín dijo, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. O sea, Dios habla al Espíritu y es la conciencia, pero si tú decides, no, Cristo no es el Señor, yo puedo solo, es que yo no, eso es para la gente que es mala. Mira todos esos que se convierten, son drogadictos, son prostitutas. Sí, la Escritura dice que muy bien, que los pecadores son los que primero se acercan al Señor. ¿Por qué? Porque los otros están llenos de orgullo y dicen que no tienen pecado. Pero todo el mundo es pecador. Todo el mundo. Y el que no crea que lo es, va a morir con pecado. Y se le va a dar un choque cuando vaya y se dé cuenta qué maldad tenía. Cuando yo le muestre toda su maldad. Se va a decir, esto es lo que yo soy. Un pecador, un impío. No merezco nada, merezco el lago de fuego. ¿Sabes que la conciencia misma le va a decir, mereces el lago de fuego? Entonces el orgullo, el pensar que con mis obras, que el orgullo es poner algo antes que a Cristo. No podemos poner nada que a Cristo. Somos salvos por Cristo solamente. Ay, pero es que yo oí a Dios. No, no eres tú el que oíste a Dios, es tu espíritu. Y ese espíritu es parte de Dios. Dios es el Dios de los espíritus. ¿Cierto? La conciencia es parte de Dios. No es de nosotros. Es parte de Dios. De nosotros es la carne. Todo lo malo es de nosotros. Cuando hay algo bueno es de Dios. Que no lo adjudiquemos. Pero eso no significa que sea de nosotros. Si alguien va y presenta un examen y lo gana y después yo digo, es que yo lo presenté, pues por más que yo me adjudique eso, no es mío. En la historia se ha visto que personas, pues, dicen, no sé, se han robado proyectos, se han robado investigaciones, se han robado inventos en la historia. Entonces, gente que decimos que este fue el creador del invento y no, es otra persona. Pero la pregunta es, sí, se lo adjudicó, pero él lo hizo, no lo hizo. Por más que se lo adjudique, no lo hizo y él sabe en su conciencia que no es de él. Así es, nosotros nos adjudicamos muchas cosas. Yo hago esto, es que yo como soy esto, yo hago aquello. Si hay algo bueno en nosotros, no lo hicimos nosotros, lo hizo el Espíritu, el Espíritu que Dios dio en nosotros para hacerlo. Y él puso el querer como el hacer. Así que esa obra es de él. Nosotros simplemente fuimos títeres, porque la carne solamente hace algo malo. Nosotros somos vida. Cuando somos vida en la carne, ahí sí hacemos obras. Pero la carne no tiene vida para hacer obras buenas. No puede hacerlas. Entonces esas obras proceden de Dios. Y la mano de impíos. Entonces, mis amados, y la mano de impíos no me empuje. ¿Esa mano de impíos qué es? Si entonces alguien está lleno de orgullo, su camino es de orgullo, todo lo que va a hacer en su vida es malo. Entonces todo lo va a hacer a medias, aunque cuide su familia, no la va a cuidar bien. Aunque haga su trabajo, no lo va a hacer bien. Nada lo va a hacer bien, aunque crea hacerlo bien, porque todo es maldad. Entonces cuando planea hacer algo bueno, todo tiene malas segundas intenciones. Y aquí la palabra empuje significa, es una palabra extranjero, flaquear, vagar, desaparecer, asentir, agitar, oscilar. Entonces, que no nos empuje tampoco esa mano, que no nos alcance el orgullo. Entonces no podemos permitir nada y que no nos empuje, o sea, que no nos incite hasta allá. Cierto, la mano del impío, pero mis amados, si nosotros no estamos en el camino de Dios, pues estamos en ese otro camino que no es el de Dios, estamos en el del orgullo. Y entonces ahí solamente el orgullo nos va a empujar a hacer lo malo. El orgullo tiene manos que hacen obras malas. Allí están caídos los obradores de maldad. Están derribados y no pueden levantarse. Mire, todo el que ande en ese camino no se puede levantar, está caído, está en el suelo, está enfermo, en camino de orgullo, en camino de iniquidad, en camino de no reconocer que solamente por medio de Cristo nosotros tenemos salvación. Es solamente por Cristo. La fe que obra por el amor. Entonces es el tema, la fe que obra por el amor. Entonces hay una fe, mis amados, que obra por el amor. Y esa fe que obra por el amor es la fe de Dios. Y obra por su amor, por su misericordia. Y ese amor, ¿cuál es el amor? Dios. ¿Cierto? Dios es amor. La fe que obra
La fe de Dios que obra en Dios. ¿Y cómo se manifestó ese amor de Dios? Se manifestó en la gracia de Cristo. Entonces esa fe obra en la gracia de Cristo. O sea, es en el creer en Jesús, en su obra, en la cruz, que Él murió por nuestros pecados, que Él nos hizo justos. No es por nuestras acciones, es por las acciones de Él que somos justificados. Esa fe obra por el amor de Dios. Y ese amor de Dios se demuestra en que nos dio a su Hijo. O sea, el amor de Dios nos dio a su Hijo Jesús. ¿Cuál es la gracia de Jesús? Murió por nuestros pecados. La justicia de Él se nos adjudicó a nosotros. Se nos sumó a nosotros. A Él se le sumó nuestros pecados. A Él se le agregaron nuestros pecados. Y fue un intercambio. Y nosotros de Él recibimos su justicia. Por eso Él pagó, por eso Él padeció en la cruz. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y para terminar, mis amados, entonces vamos a leer el Salmo 36 en la traducción de Biblia textual, cuarta edición. Al director de coro de David, siervo de YHVH, el dicho inicuo del impío me dice el corazón. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. Se ilusiona que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son de maldad y engaño. Ha dejado de actuar con sensatez para hacer el bien. Trama iniquidad sobre su cama. Se mantiene en camino no bueno, pues lo malo no aborrece. Oh YHVH, tu misericordia llega hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Tu justicia es semejante a los montes de Dios, tus juicios al inmenso abismo. Tú, oh YHVH, preservas al hombre y la bestia. Oh Elohim, cuán preciosa es tu misericordia, por eso los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados con la grosura de tu casa, y los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Entonces aquí vemos un manantial de vida que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y también Jesús, a su vez, porque de Jesús en Él estaba la vida, ¿cierto? En Jesús estaba la vida, en Jesús estaba el Espíritu que Él al final nos dio. Es el Espíritu del Hijo de Dios, yo lo he dicho en otras partes. Jesús recibió al Espíritu Santo y Jesús, cuando recibió al Espíritu Santo, murió y resucitó. El Espíritu Santo tomó otro nombre para estar dentro de nosotros y ese nombre es el Espíritu del Hijo de Dios. Mora en nosotros. Sí es el mismo Espíritu Santo, pero es el Espíritu del Hijo de Dios, porque cuando estuvo en el Hijo de Dios, toda la justicia del Hijo de Dios la recibimos nosotros. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por cuánto? Cuando creemos en Jesús realmente, nuestro espíritu cree en Jesús y entonces recibe una verdadera vida, un espíritu nuevo. O sea, cuando nuestro espíritu muerto cree realmente en Jesús, ya ese espíritu, ya Dios le da un nuevo espíritu. Nuestro espíritu es renovado, ¿cierto? Nace un nuevo espíritu en nosotros. Un espíritu, el espíritu humano, ¿sí? Nace en nosotros y en ese espíritu humano que ya está vivo podemos recibir al Espíritu Santo, o sea, el mismo espíritu del Hijo de Dios, pero que mora en nosotros por cuanto el Espíritu dice, o sea, el Espíritu viene a nosotros y dice, es Jesús. O sea, Él no ve la diferencia. Recuerdan que la paloma es el Espíritu Santo. Cuando hubo el diluvio, la paloma no pudo reposar sobre la tierra, nunca más. Ya no pudo reposar. Pero vino Jesús y por primera vez el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. O sea, esa paloma del diluvio es real, era un animal verdadero, pero es una representación del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino en forma corporal como paloma, reposó en Cristo. Entonces, encontró un lugar de reposo. Pero cuando Cristo murió y resucitó, la paloma se dio cuenta que habían muchos Jesús al lado. Él solamente vio un justo, pero cuando Cristo murió y resucitó, encontró muchos justos. Los apóstoles, muchos, porque la justicia de Jesús nos alcanzó a todos los que creemos en Cristo. Nos alcanzó su misma justicia. Entonces el Espíritu Santo dijo, ¿cuántos Jesús hay en la tierra? Y habitó, porque la paloma es atraída, es decir, el Espíritu Santo es atraído hacia Jesús, hacia el justo. Porque la paloma reposa en la justicia, porque el Espíritu Santo reposa en la justicia. Esa justicia, ese hombre justo es Jesús, no hay otro. Por eso el Hijo de Dios se tenía que hacer hombre. Entonces, contigo mora el manantial de la vida.
Entonces esa vida, el Espíritu es el que da vida, esa vida es Jesús, ese manantial es el Espíritu Santo, pero esa vida también es el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces es el Espíritu Santo que es el Espíritu de Cristo en nuestra vida. ¿Sí me hice entender? O sea, es el Espíritu Santo, pero cuando viene a nuestra vida es el Espíritu del Hijo de Dios. Así se le conoce al Espíritu Santo, al Espíritu del Hijo. El Espíritu del Hijo que mora en vosotros clama, Abba Padre. Abba Padre. ¿Y cuál es el Espíritu del Hijo? Dicen el Espíritu del Padre y dicen el Espíritu del Hijo. El Espíritu del Hijo es aquel que puede morar en nuestra vida por cuanto tenemos la justicia de Dios. Por cuanto, cuando el Espíritu Santo murió en Jesús, se llamó Espíritu del Hijo. Y por cuanto, cuando ese Espíritu Santo murió en Cristo, y nosotros resucitamos también en Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos reconoce como otro Jesús. O sea, el Espíritu Santo no ve diferencia entre Cristo y nosotros. Ante el Espíritu Santo somos iguales. Por eso no nos deja, nos desampara. Nosotros a veces pecamos, pero el Espíritu Santo no nos deja. Se contrista, sí. Se entristece, sí. Y ese contristar al Espíritu Santo y ese significa que, mis amados, vamos a recibir la disciplina de Dios, porque Cristo es nuestro Señor. Y si no obedecemos su Santo Espíritu, vamos a recibir su disciplina, nos va a castigar. Entonces, Dios nos castiga cuando nosotros no nos sometemos al Espíritu Santo, pero no siempre va a ser así. Porque a veces nosotros estamos desviados como esos niños inocentes que no saben, y es lo que tenemos que entender. A veces la gente se va al mundo y es porque no tienen la conciencia realmente de lo que están haciendo. Son como bebés espirituales. Entonces el Señor viene y los rescata y generalmente no hay repercusiones. ¿Qué más repercusiones? ¿Recuerdan el hijo pródigo? ¿Qué repercusiones le dio el padre? Ninguna. Por eso se enojó el otro, el religioso amigo, el religioso hermano. Por eso el que no está en la gracia se enoja. Cuando ven que viene alguien del mundo y el Señor antes le da, venga que tú eres mi hijo, venga tenga este anillo, venga tal cosa. Ve a mi hijo que estaba muerto, ha resucitado. Vengan, vean a mi hijo. Y le mata el cordero más gordo. Los religiosos se enojan. ¿Qué repercusiones? Del padre él no tuvo repercusiones. ¿Cierto? No tenía castigo porque estaba en el mundo, mis amados. Cuando alguien se va al mundo, no es porque él quiera, es porque es inmaduro espiritualmente. ¿Cierto? Pero ya cuando uno es maduro espiritualmente, no hay posibilidad de irse al mundo y decir no hay repercusiones. Es que no. O sea, medio intenta sacar un pie y se le mochó el pie. Medio intenta sacar la mano y se quedó manco. Medio intenta sacar el ojo y se quedó ciego. O sea, ya no es posible. Una persona de madurez espiritual no se puede alejar de Dios. Los que se alejan de Dios, siendo hijos de Dios, son porque son inmaduros espirituales. Esa es la razón. Porque un hijo de Dios maduro espiritual no se va de Dios. No puede. Y si alguien que diga ser maduro espiritual y se va de Dios, es porque no era hijo de Dios. Simple y sencillo. No era hijo de Dios. Entonces, aquí vemos que es la luz, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Y siendo tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No me alcance el pie de la soberbia, ni me mueva la mano del malvado. Entonces caerán los que obran iniquidad, serán derribados y no podrán levantarse. Mire, esos son los que caen. Pero en el Salmo 37, el Señor dice que no van a caer porque Él sostiene a los que lo buscan, a los hijos de Él los sostiene, o sea, no caen. Mis amados, aunque la gente se vaya al mundo, por ejemplo, el hijo pródigo, él no cayó. Él simplemente estaba por allá como dormido. Estaba muerto y ha resucitado. O sea, fue un cambio así. O sea, él no es culpable. Simplemente lo resucitamos porque se murió, pero no es culpa de él. ¿Entienden eso? No es culpa de él. Se había ido, pero ha regresado. Estaba perdido, pero ha sido encontrado. O sea, no diciendo, ay, es un impío que se fue por allá a pecar. No. Lo que le dicen, ay, él se murió. ¿Quién tiene potestad de decir me morí? Y por ejemplo, Lázaro. Lázaro murió y lo resucitó Jesús, pero ¿qué repercusión hubo? ¿Fue culpa de Lázaro que se murió? No. Entonces es eso. Por cuanto nuestra justicia no es nuestra, no es por obra nuestra, cuando nos alejamos de Dios tampoco nos dicen esa es culpa de ellos. El Señor dice, es inocente, no sabe lo que hace, ¿cierto? Así es que responde el Padre a cuando un hijo se aleja de él y lo trae y no hay repercusiones. No hay repercusiones. Las repercusiones ya la tuvo en el mundo. El hijo pródigo padeció hambre, padeció necesidad, fue tratado mal, no le querían dar ni siquiera las mazorcas, se comían los cerdos. O sea, fue tratado peor que un cerdo en el mundo.
Cuando él fue y en ese mundo desgastó toda su vida, se empeñó en agradarle a ese mundo y de nada le sirvió porque ese mundo no lo amaba, porque el mundo no ama a un hijo de Dios, porque no es de allá de ese lugar, para que nosotros entendamos la misericordia de Dios. Bueno, Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu justicia, Señor. Gracias, Dios, por rescatarnos, porque la fe que nos ha salvado, Señor, es tu propia fe, Señor. No procede de nosotros, es un don tuyo, Señor. Esa fe que obra por el amor, Señor, eres tú, Señor, que nos diste a tu Hijo Jesucristo, y es la gracia del Hijo de Dios. Por eso la fe que obra por el amor procede de la gracia, de reconocer que Él es el Salvador, que por medio de Él, Señor, nos podemos acercar a ti, tranquilamente y en paz. Padre, te orado en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada oyente, Señor, y haz que nazcan del agua y del Espíritu, Señor. Tú eres el único que puede traer nacimiento, Señor. Usa, Señor, esta predicación y trae nuevos nacimientos, Padre. Yo soy solamente un vaso, Señor, que tú usas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria es tuya, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día.